Eh, Muy buenos días y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la segunda jornada de la Semana Virtual de la Seguridad Social 2021, organizada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el Centro de Estudios Interamericano sobre Seguridad Social. La sesión del día de hoy comienza con la participación de la conferencista Yolanda Sierra Castellanos, con la conferencia que se titula Gestión Integral de los Factores de Riesgo Psicosocial en Época de Crisis. Muy buenos días, maestra. Buenos días. Antes de darle la palabra, me permito leer brevemente una semblanza curricular. La maestra es profesional de la psicología, candidata a doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de España, magíster en gestión por la Universidad de Quebec, Canadá, y docente titular e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque, directora de la especialización en Psicología Organizacional y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Bosque y coordinadora del énfasis en Psicología Organizacional de la maestría en Psicología que se adelanta en la misma universidad. Es consultora empresarial, especialmente en temas relacionados con la gestión del desempeño organizacional, la gestión humana y los factores de riesgo psicosocial enmarcados en su medición, evaluación e intervención. Catedrática de varias universidades a nivel de posgrado, investigadora en la línea de los riesgos psicosociales e invitada como ponente en congresos y eventos académicos a nivel nacional e internacional, especialmente en los temas relacionados con salud y trabajo, comportamiento de riesgo y riesgos psicosociales, así como autora de varios artículos relacionados con el tema. Fue directora ejecutiva de la División de Psicología Organizacional y del Trabajo del Colegio Colombiano de Psicólogos entre 2006 y 2010, miembro del Comité de Apoyo al Consejo Nacional del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, para el Talento Humano en Salud Ocupacional entre 2015 y 2017 y miembro de la Comisión Consultiva de Expertos del Consejo Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo de Lima Metropolitana entre 2016 y 2018. Y sin quitarle más el tiempo, maestra, le cedo la palabra. Muy buenos días. Entonces, les solicito para mi presentación para que podamos iniciar con mi conferencia. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por haberme invitado para poder compartir con ustedes algunos de los avances que tenemos en mi país relacionados con la gestión del riesgo psicosocial en época de crisis. Dentro de esto tenemos una premisa clave para poder iniciar con la comprensión de la temática. Primero, la salud. La salud definida como estoy teniendo problemas con la presentación, no me la deja pasar. La salud definida como el máximo estado de bienestar físico, mental y social de un individuo que le facilita o que le da la capacidad de adaptarse a las condiciones del entorno, con un elemento clave, que la salud más el trabajo es equivalente a una buena calidad de vida cuando estos dos elementos se dan en buenas condiciones. Cuando la persona empieza a tener problemas de salud, esto afecta a su trabajo. Y cuando el trabajo que realiza no lo realiza en las condiciones adecuadas, empieza a tener problemas en su salud o puede verse afectada su salud como tal. Hace un año y un mes, creo que todos tenemos clara la fecha, empezó un evento en el mundo que nos tomó a todos por desprevenidos y aumentó de manera importante el sentido de urgencia, que nos cuestionó y nos cambió la vida en todas las diferentes perspectivas. Dentro de esto tenemos que se empezaron a dar toda una serie de recomendaciones de cómo manejar la situación que se estaba presentando. Entonces empezamos a hablar de la importancia para sobrellevar la crisis y lo que nos estaba pasando en este momento, de cuidar las relaciones y reconocer las emociones en los demás. Empezamos a hablar de la importancia de fortalecer la empatía, de creer en las propias capacidades para salir adelante. Empezamos a tomar allí conceptos de lo que es la autoeficacia, incrementar los pensamientos positivos, el optimismo, reconocer los recursos y aprovechar el tiempo, es decir, mejorar nuestros repertorios conductuales, no saturar a nuestros seres queridos con información, volvernos resilientes, manejar el miedo, la ansiedad propia de la familia
es decir, fortalecer nuestras competencias emocionales y buscar estrategias para estar en contacto con familiares y amigos. Toda esta serie de tips complementadas con tips que dábamos para las organizaciones a manera de consejos y recomendaciones en un desborde de información todo el tiempo, que adicional a la cantidad de trabajo que teníamos y el haber tenido que llevar el trabajo para nuestras casas y el empezar a luchar con el miedo y con la ansiedad, empezaron también a sobrecargarnos de información a manera de recomendaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Medidas rápidas para poder sobrellevar la crisis como tal de lo que estaba pasando y de lo que estábamos viviendo. No sobrecargar al trabajador, implementar los protocolos para el manejo del trabajo en casa, enseñar las técnicas para el manejo del estrés, relativizar pensamientos negativos y, en fin, toda una serie de alternativas y de situaciones que supuestamente nos iban a ayudar a manejar esto. En un país como Colombia, ¿qué se ha hecho? ¿Hasta dónde hemos llegado? Claro, ya en este momento tenemos claridad sobre la ergonomía, entonces todas las organizaciones ya han venido trabajando sobre los espacios de trabajo, la importancia de tener unos espacios adecuados con buenos niveles de iluminación, manejo del ruido, la ventilación, que nos den confort, hablamos de la higiene postural, todo lo que son los ejercicios para el cuidado en la casa, la organización de los tiempos de trabajo para poder sobrellevar este tipo de cosas. Hablábamos de cómo cuando nosotros tuvimos que traer el trabajo a la casa, tuvimos todos que aprender y hemos aprendido y se repite constantemente y se da capacitación sobre hábitos para el trabajo en casa, las pausas activas, el ejercicio, la alimentación adecuada, el manejo del tiempo de la familia con calidad, el establecimiento de horarios y rutinas, las competencias sociales para la convivencia, la comunicación asertiva, escuchar, poner límites, expresar sentimientos, entender sentimientos, manejar la frustración del otro y también hemos aprendido y hemos compartido y hemos con todos nuestros trabajadores y con las personas las técnicas para la relajación, se habla del mindfulness, de la resiliencia, del yoga. Todas estas estrategias absolutamente válidas, ¿sí? Que de alguna manera nos acogimos a ellas, pero que empezamos a preguntarnos por qué esta crisis nos tomó tan desprevenidos en un país como Colombia, que tiene tanta reglamentación y que tiene tantos modelos y tantas cosas para trabajar, que tiene una resolución desde el 2008, unos instrumentos desde el 2010 y una serie de normativas, como lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué nos tomó tan desprevenidos? ¿Por qué nos lanzamos todo el tiempo a punta de webinars a trabajar una cantidad de cosas que, si bien son válidas, ¿sí? ¿Por qué no estábamos listos? ¿Qué tan avanzada estaba la gestión en bienestar psicosocial y calidad de vida en las organizaciones? ¿Qué tan preparados estamos ahora para asumir los retos de la reincorporación laboral? Con estas idas y venidas, con estos cortes de que volvemos, de que volvemos a estar en la oficina, que no, que en la casa, que otra vez todos en cuarentena. Una situación que la vivimos todos los países de América Latina. La pregunta era, ¿se contaba con datos actualizados que permitieran identificar quiénes estaban en riesgo por presencia de sintomatología asociada al estrés? Si habíamos hecho tantos estudios y habíamos aplicado los instrumentos, teníamos información de quiénes estaban en riesgo para poder dirigir a ellos específicamente y concentrarnos especialmente en estas personas para la intervención y el seguimiento. Si habían realizado acciones que permitieran que los trabajadores contaran con los recursos emocionales requeridos para afrontar una situación tan complicada como la que se nos empezó a dar desde el año pasado. Se habían realizado acciones reales para la promoción de estilos de trabajo, de vida y trabajo saludables. Se habían realizado acciones orientadas a la promoción de la salud mental para la prevención del trastorno mental. Se contaba con un sistema epidemiológico en riesgo psicosocial.
Contaban ya las empresas con sistemas de asesoramiento y recuperación sobre casos reales, más allá del desborde de conferencias y de webinars y de talleres. ¿Sí? Se habían realizado acciones que incorporaran a los trabajadores sobre lo que son las conductas seguras para contrarrestar las conductas de riesgo que puede tener cualquier situación laboral, pero que se ven incrementadas ante una situación de crisis. Y un poco estas preguntas nacen de pensar que si nosotros en Colombia tenemos toda una reglamentación para lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, que tenemos toda una reglamentación para lo que es el bienestar psicosocial y calidad de vida, que nace de que parte con normatividad exhaustiva para dar esos lineamientos. La ley 1010 de acoso laboral, todas las resoluciones para la conformación de los comités de convivencia, la ley de salud mental, todos los lineamientos para cómo se debe implementar el teletrabajo, todo lo que era toda la ley que tenemos para el tema de la discriminación y la protección a la mujer, y dos resoluciones súper importantes, la 2646, que nos habla de riesgos psicosociales, y la 2404, que formaliza los protocolos de evaluación e intervención, la ley 1566 sobre los consumos del alcohol y drogas, y la resolución 089 que habla de la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, con apartados específicos de cómo manejar el tema en los lugares de trabajo. Todas ellas enmarcadas en la promoción, la prevención, la intervención para la configuración de estilos de vida y trabajo saludables que permitan la conformación de ambientes de trabajo saludables como tal. Esto nos lleva a decir, bueno, sí, en Colombia tenemos muchísimo con qué trabajar. Tenemos este modelo que yo lo he venido construyendo, pues lo he venido organizando, he venido organizándolo para darle una visual que nos permita decir en dónde estamos, en dónde vamos y qué tenemos, y es lo que me complace presentarles a todos ustedes. En este orden de ideas, ¿sí? Tenemos el sistema de gestión integral de los factores de riesgo psicosocial, que parte de un programa de bienestar psicosocial en la organización que debe contar con una política y que a su vez determina dos responsables. El responsable, dos áreas responsables en la organización. El área de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y el área de gestión del talento humano en la organización. ¿De dónde parte el modelo? Del estudio de los factores de riesgo psicosocial. Este estudio está compartido o está conformado por dos partes, un estudio general y un estudio confirmatorio. Producto de este estudio se obtiene una matriz de riesgo que permite identificar cuál es la magnitud del riesgo y cuál es la prevalencia o sospecha de caso. Con base en esa información se diseñan unos subprogramas que son los que vienen propuestos en los protocolos que diseñó el Ministerio para este fin. Todos ellos enmarcados en el ciclo Denning PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. ¿De qué parten estos cuatro elementos para la intervención? De la promoción de la salud y los factores protectores. La intervención en los factores de riesgo, la prevención y actuación en el entorno por efectos por exposición y algunos modelos para la intervención del sector económico. En la promoción y la salud se plantean una cantidad de actividades de acciones específicas que ya se las voy a presentar. En la intervención de riesgos sobre los factores previamente identificados y acciones para la actuación específica sobre temas como el acoso laboral, el burnout, la depresión, trastornos por estrés postraumático, el manejo del duelo, la reacción al estrés agudo, y protocolos para la intervención por algunos sectores específicos, ya que la investigación ha demostrado que en estos sectores hay unos factores de riesgo que son propios de las tareas y de la naturaleza de los cargos que allí se tienen. Todos ellos enmarcados en la promoción primaria, secundaria y terciaria.
Como les decía, esta es una visual, ¿sí?, de toda la trazabilidad que lleva el proceso como tal y en donde se engranan y se integran las diferentes acciones. Ahora voy a pasar a presentar cada una de ellas para concentrarnos en los protocolos, en el cómo fueron diseñados y para que nosotros veamos la cantidad de herramientas que tenemos para poderle dar manejo a la situación y poder abordarla de una manera adecuada en el país. En primera medida, ¿cómo se identifican los factores de riesgo psicosocial? Lo primero que se tiene que tener claro es que hay una gran diferencia en utilizar una técnica y en utilizar una metodología para hacer un trabajo. Cuando se hace un estudio de riesgo psicosocial, se está haciendo una investigación que debe tener los criterios investigativos y que como parte de esta, pues utiliza diferentes técnicas. Dentro de las técnicas están las guías de análisis de cargo, los cuestionarios para evaluar la percepción, los métodos objetivos de la ciencia médica, técnicas cualitativas como grupos focales, análisis de contenidos, diarios de campo, técnicas proyectivas, análisis de indicadores. Todas estas técnicas, si las llevamos y las engranamos dentro de un diseño metodológico riguroso que nos permita hacer un adecuado estudio de los factores de riesgo psicosocial, vamos a tener una información de primera mano para poder trabajar y abordar correctamente y identificar en dónde están los factores de riesgo psicosocial, en dónde tenemos que priorizar, cuáles son los grupos comunes o los grupos a donde tenemos que dirigir toda nuestra metodología de trabajo. Entonces aquí tenemos un diseño investigativo, el tipo de estudio que se hace con el estudio de riesgo psicosocial es un descriptivo, correlacional, separamos por grupos ocupacionales porque los riesgos psicosociales se analizan es a la luz de la naturaleza de cada cargo, determinamos unos criterios de inclusión y exclusión, sacamos un plan de análisis de datos, un procedimiento y establecemos unos criterios éticos, los cuales son absolutamente claves para poderle dar el manejo a este tema. La metodología de la propuesta, pues la metodología de la triangulación, porque el nivel, como todos los aspectos en psicología, todo lo que tiene que ver con la evaluación de aspectos que son tan altamente subjetivos y que están mediados por tantas situaciones y por tantos factores, tanto por variables internas como externas, requieren la utilización de metodologías más multimodales que nos permitan recoger información de varias fuentes. La metodología propuesta dentro del modelo habla de que primero tenemos que recoger información de fuentes objetivas, revisar el contexto en el que se encuentra la organización, cuáles son sus condiciones, cuáles son las condiciones de las tareas, cuáles son los procesos que tiene la organización en gestión humana y cuáles son los procesos que tiene la organización en seguridad y salud en el trabajo, porque de aquí podemos determinar cuáles son los factores de protección con que cuenta la organización para poder dar respuesta y controlar los factores de riesgo psicosocial, pero también para poder comparar qué tan cercana es la percepción de los trabajadores y qué tan eficaces están siendo esas medidas de protección que nosotros tenemos en la organización como tal. Y otro aspecto, pues conocer cuáles son las condiciones sociodemográficas de nuestros grupos de interés. Luego tenemos a nivel subjetivo la información que recolectamos a través de instrumentos debidamente validados y confiables, ¿sí? Como son para evaluar las condiciones de trabajo, las condiciones de la tarea, las condiciones del medio ambiente físico, las condiciones del medio ambiente, del ambiente social, las condiciones extralaborales en que está el trabajador, todas ellas a través de un instrumento debidamente validado y confiable, como lo es en Colombia el instrumento de la batería, el conjunto de instrumentos que tenemos de la batería.
y luego lo comparamos con los posibles efectos en la salud. En Colombia, nosotros utilizamos en primera instancia el instrumento que realizó el Ministerio para identificar el nivel de riesgo de los trabajadores por presencia de sintomatología social, estrés, también si existe presencia de ansiedad, depresión y sobre todo en estos últimos tiempos. El modelo como tal fue creado con base en 3 modelos. El modelo de Karasev, que es el modelo de demanda-control, que determina que el estrés aumentará en la medida que el trabajador perciba que las demandas o exigencias de su trabajo superan los mecanismos con que él cuenta para poderlos controlar. El modelo de Johnson y Hall, que determina la importancia del relacionamiento social y del apoyo social, y el modelo de Sigris, que determina que los seres humanos nos estresamos o aumenta la probabilidad de estrés en la medida que percibimos que el esfuerzo que realizamos es mayor con relación a la recompensa que recibimos por el esfuerzo realizado. En el modelo que tenemos se da una conjugación de lo que son las condiciones intralaborales, que están dadas por las demandas del trabajo, en donde evaluamos las demandas cuantitativas, las demandas de la carga mental, las demandas emocionales, las responsabilidades que implica el cargo, las demandas ambientales y el esfuerzo físico, las demandas de la jornada de trabajo y aspectos como la consistencia del rol. Tenemos igualmente unas dimensiones para evaluar lo que la literatura ha demostrado que le da control al trabajador para poder asumir estas demandas. Entonces, control de autonomía, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, la participación para el manejo del cambio, la claridad del rol. Un tercer dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, y hablamos acá de las características del liderazgo, el nivel de relacionamiento de las personas, la probabilidad de trabajar en equipo, el apoyo, todo lo demás, la retroalimentación de desempeño que reciben por parte de sus jefes y para los jefes, cómo es la relación con sus colaboradores. Y a nivel de recompensa, este dominio que evalúa el reconocimiento y compensación y las recompensas derivadas de la pertinencia a la organización. Vale la pena aclarar que cuando aquí hablamos de recompensa, no nos quedamos solamente hablando de la compensación económica, sino del reconocimiento social y psicológico que se hace al trabajador y que permite en un momento dado mejorar y sentir más adherencia con su contrato psicológico. Quiero igualmente complementar que para la elaboración de estos documentos se tuvo en cuenta, también se engranaron los elementos con el modelo de Gloria Villalobos, que es un modelo sistémico que dice las relaciones y el relacionamiento del trabajador está dado en términos de el trabajo, la tarea que realiza, sus condiciones laborales y las condiciones en que lo rodea. A nivel de condiciones extralaborales, entonces aquí empezamos a mirar, bueno, en época de crisis, estas cosas cambia el contexto, pero no cambia el factor de riesgo. Se vuelve un factor de riesgo emergente en la medida que el contexto laboral se pasó al contexto familiar y el trabajador empieza a lidiar con otra serie de situaciones que ya indicamos cómo las vamos a evaluar. A nivel extralaboral, pues aquí es donde empezamos a tener cómo se está influenciando de manera importante. Empezamos a mirar el tiempo fuera del trabajo. ¿Qué está haciendo el trabajador y cómo se empiezan a dar en este momento las relaciones laborales, familiares? ¿Cómo se está dando la comunicación y las relaciones interpersonales? ¿Cuál es la situación económica del grupo familiar en este momento? ¿Cuáles son las características de la vivienda y de su entorno para que el trabajador pueda hacer su trabajo allí en la casa? Cuando el teletrabajo, cuando está bien establecido, una de las condiciones que tiene es que el trabajador debe contar con unas condiciones ergonómicas apropiadas para realizar su trabajo. ¿Cómo está influyendo
el entorno sobre su trabajo y pues cómo se está dando el desplazamiento vida, trabajo, vivienda, trabajo, vivienda, que de pronto es de las ventajas que tenemos en este momento y es el no tener que invertir tanto tiempo y tener tanto desgaste en los desplazamientos. Con base en la información anterior, se saca una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo nos permitirá identificar cuál es la magnitud de riesgo. La magnitud se refiere a la cantidad de personas que calificaron negativamente esta dimensión de riesgo. Y de esas personas, ¿cuántas están presentando una sintomatología asociada al estrés que es la que las ubica en una condición de riesgo? Entonces, en esta plantilla, espero que se alcance a ver, tenemos que en esta organización se calificaron 433 personas y de esas 433, 236 están presentando sintomatología asociada al estrés que las ubica en un nivel de riesgo entre medio, alto y muy alto. A la matriz se lleva, cuando hablamos de magnitud, cuántas personas calificaron esa condición, cada una de esas dimensiones, de manera negativa, que hizo que las mismas condiciones se convirtieran en un factor de riesgo entre medio, alto y muy alto. Cuando es más de 60, lo consideramos que es un factor de riesgo de alta magnitud porque son muchísimos los expuestos. Cuando está entre 40 y 60, de mediana magnitud, y de 40 para abajo, de baja magnitud. Por ejemplo, acá podemos ver que en las demandas de la carga mental para el grupo de profesionales técnicos, solo el 35% de 89 personas lo calificaron de manera negativa. Es decir, el 65% lo califica de manera positiva, es decir, que para efectos de la intervención, eso puede, esa es una acción, puede esperar un poco la intervención o lo dejamos en el plano de la promoción como tal. Igual hacemos con las condiciones extralaborales. Por ejemplo, acá cuando vemos en los grupos, jefaturas, de los 47, 21 califican negativamente esa condición. ¿Sí? Y de esos 21 personas, el 70% también calificó negativamente el tiempo que está pasando fuera del trabajo. Cabe decir que esta es una investigación, esto es un estudio que se hizo hace 2 años, no estábamos en época de pandemia. Es probable que en este momento esa situación cambie. En este momento, una parte clave tiene que ser dada con el diagnóstico confirmatorio. En este momento nosotros no podemos estar haciendo evaluaciones en Colombia porque hay una resolución que tiene limitada la aplicación de instrumentos. Pero sí contamos con mucha información y tenemos que empezar a trabajar muchísimo más ya lo que son los diagnósticos confirmatorios, con metodologías y con herramientas, ¿sí? Que están dadas por los análisis del puesto de trabajo, que es lo que llamamos los APTs, los grupos focales, para mirar las mismas dimensiones que tiene nuestro modelo. ¿Qué tenemos que evaluar en este momento? Aspectos como control y autonomía sobre el trabajo. ¿Qué tanto tiene el trabajador? ¿Qué tanto está teniendo oportunidad para desarrollar sus habilidades? ¿Cómo está participando en las nuevas situaciones de la vida laboral? Porque el hecho de estar en la casa probablemente nos tenga muy limitados de esa interacción que es la que nos permite formar parte de una comunidad. ¿Qué tanta claridad del rol estamos teniendo y qué tanta capacitación estamos teniendo allí para poder trabajar, para poder asumir los nuevos retos que tenemos, tanto en lo que aquí llamamos alternancia, ¿sí? O en el trabajo en la casa? En estas entrevistas también tendremos que mirar aspectos sobre cuál es su percepción sobre sus condiciones de salud física y mental. A veces en las organizaciones se ponen a las personas a llamar todos los días y a llamar, ¿alguien tiene síntomas en su familia? ¿Alguien está enfermo? En este momento, esta parte
y algunas organizaciones lo están haciendo muy bien, en aras de mejorar la atención psicosocial y poder consolidar el diagnóstico, hay que empezar a hacer unas entrevistas un poco más orientadas hacia los aspectos psicosociales del trabajador. ¿Cuál es su percepción sobre sus condiciones de salud física y mental? ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? ¿Cómo está afrontando la situación que viene? ¿Cuáles son sus repertorios conductuales? ¿Cómo está consolidado su grupo familiar? Y si tiene apoyo y recibe apoyo de sus redes familiares. ¿Cuál es su proyecto de vida y cuáles son sus estilos de vida y trabajo saludables? Igualmente tendremos que mirar cuál es su vulnerabilidad frente a la situación, cuáles son sus antecedentes de salud física y mental, con qué recursos emocionales cuenta la persona, qué factores de protección tiene a nivel de su familia, cuál es su percepción de riesgo, cuál es su actitud frente al riesgo y cuál es su comportamiento frente al riesgo. Elementos todos que se dan. Entonces, tenemos una primera parte que hacemos una evaluación general. En este momento no la podemos hacer. El modelo nos determina, ¿sí? El modelo nos determina que nosotros podemos hacer todo es aplicar estos instrumentos para recoger esta información. Ya supuestamente, después de muchos años, las organizaciones ya tienen que tener esos datos consolidados y datos relacionados con esto. Si ya tenemos una matriz de riesgo, podemos empezar a intervenir y ahora tenemos que cualificar nuestros diagnósticos con estas estrategias. Tenemos que centrarnos más a nivel individual para poder determinar en estas épocas y en estos momentos cuál es la situación que está viviendo el trabajador, cómo la está manejando, cómo la está enfrentando y cómo están siendo sus repertorios conductuales y sus estrategias de afrontamiento y sus recursos emocionales para poder empezar a trazar, ¿sí?, herramientas. El modelo propuesto en Colombia tenemos unos factores de riesgo psicosocial que determinan unas condiciones intralaborales, ¿sí?, las demandas de la tarea, el control, el liderazgo y unas condiciones extralaborales. Igual hablamos de que hay unas variables moderadoras, que es en donde tenemos que empezar a trabajar ahorita. Y para el efecto con teletrabajo, tendremos que empezar a mirar esos efectos por exposición a nivel de efectos a nivel extralaboral. Si antes no los mirábamos o los dejábamos pasar de alguna manera, en este momento tenemos que empezar a mirar a nivel extralaboral qué efectos está teniendo todo lo que es el trabajo en la familia, en la situación. Cómo el hecho de estar trabajando en la casa o la situación misma puede estar deteriorando el balance trabajo-familia, las relaciones familiares, el tiempo que dedica la familia. Y unos efectos en la salud, en donde ya no solamente vamos a revisar si estamos con presencia de estrés, sino mirar si hay presencia de ansiedad, presencia de depresión, miedo, angustia, y también aspectos relacionados con fatiga perceptual y fatiga física. Y si estamos hablando con profesores o con personal de la salud, pues empezar a mirar si se están dando algunos elementos relacionados con el burnout. El modelo se vuelve mucho más completo que cuando lo estábamos trabajando solamente cuando teníamos al trabajador en la oficina bajo un ambiente controlado. ¿Cómo se interviene? En Colombia nosotros sacamos el modelo de promoción y prevención de los factores de riesgo basado en 3 modelos, en un modelo de salud que determina la intervención primaria, que son aspectos a nivel de prevención, la intervención secundaria en aspectos de promoción y formación y la intervención terciaria en la actuación ya sobre los efectos que se hayan presentado. Este es el modelo que tiene el Ministerio
Yo simplemente soy una vocera de todo este trabajo que hizo el ministerio, que lo presentó en el 2015 y que en el 2019 lo formalizó a través de una resolución para su implementación. La invitación es a revisar todos y cada uno de los protocolos porque contamos con una información muy valiosa, muy bien estructurada, muy bien dirigida, ¿sí? Y que cuenta con muy buena información que nos va a dar elementos para trabajar. Pero la recomendación en el deber ser es no leer pedazo por pedazo y sacar la actividad que me sirve, sino leer toda la información desde la misma manera como fueron concebidos y diseñados los protocolos. La estructura general de los protocolos, ¿sí? Están dadas de la siguiente manera. Tenemos unos protocolos de acciones generales que plantean 34 acciones específicas. De esas acciones están dadas en la promoción de la salud y los factores protectores, la intervención de los factores de riesgo y la prevención de los efectos. Los protocolos de atención de efectos, entonces protocolos específicos para el manejo del estrés, para el manejo del trastorno por estrés postraumático, para el manejo de la depresión, el manejo del burnout, el manejo del duelo y del acoso laboral. Y protocolos de intervención por sector económico. Entonces, aquí hay unos protocolos para los sectores de administración, defensa, financiero, educación y salud, que ya se los voy a presentar. Todo este trabajo fue diseñado y trabajado por el Ministerio del Trabajo en coautoría con el equipo técnico de la Universidad Javeriana, quienes han venido trabajando han venido trabajando todo lo relacionado con la consolidación de modelos bien estructurados para que en Colombia contemos con muy buenas estrategias para trabajar en esto. Todos los modelos todos los protocolos están diseñados con la siguiente configuración. Cuentan con el marco legal y normativo, es decir, especifican qué normatividad se está cumpliendo con cada uno de ellos. Cuentan con un marco conceptual y metodológico, es decir, dan los elementos que se requieren y justifican teórica y conceptual y metodológicamente el porqué de las acciones que allí se tienen presentadas. Establecen los roles y las responsabilidades. Determinan las premisas fundamentales que se deben tener en cuenta en la intervención y determinan cuáles son los diagnósticos y las fuentes de diagnóstico para poder hacer la intervención. Todo el tiempo se parte de un estudio inicial. El diagnóstico inicial es el estudio de riesgo psicosocial, o bien sea con su fase primaria inicial, donde se aplican los 4 primeros instrumentos, o con los elementos de la fase de diagnóstico confirmatorio, que es indispensable para poder determinar allí los aspectos. La guía técnica general, ¿sí?, es una guía que es de obligatoria lectura por todos los que estemos trabajando en estas temáticas. Allí está todo lo relacionado, las acciones que se deben realizar, las poblaciones objetivos, los alcances y limitaciones, los autores. Luego vienen los protocolos de acción de promoción e intervención, que no son solamente actividades, sino que están todos enmarcados en cómo se debe trabajar desde el planear, el hacer, el verificar. Hay acciones para la gestión del cambio, para el fortalecimiento y los planes de formación, para el desarrollo de estrategias de afrontamiento, clave en estos días, para la gestión del trabajo por turnos, para la inducción y la reinducción, el aprovechamiento integral de las habilidades y destrezas, la claridad del rol, la construcción y ajuste de la persona, todo lo que es el enriquecimiento de los puestos de trabajo, los mecanismos formales de comunicación, la gestión de las pausas activas, la optimización de competencias, relacionamiento, la participación en los grupos de trabajo, la rotación, el seguimiento y retroalimentación. Y aquí marqué unas claves para estos tiempos.
la conciliación del entorno intra y extralaboral, los servicios de asistencia que debe tener la organización para el trabajador, la implementación de la modalidad del teletrabajo, la información sobre temas de salud, pensión, vivienda, educación, finanzas, el fomento de la calidad en las relaciones intralaborales, actividades para el retiro, el fomento de actividades deportivas, el fomento de estilos de vida y trabajo saludables, las técnicas para la desensibilización, el manejo eficaz del tiempo, el mejoramiento participativo en las condiciones y el rol de jefes en el manejo del estrés. Todas ellas en este momento absolutamente claves para el momento que estamos necesitando. Con toda una cantidad de información allí muy bien estructurada que al profesional le da los elementos para poderlo trabajar dentro de una gestión integral, pues cada una de ellas marca sus indicadores y marca todo lo relacionado. Tenemos el protocolo para la prevención y la actuación sobre el acoso laboral, con todos los elementos que se deben tener en cuenta en respuesta a la ley que tenemos para el manejo del acoso laboral y a sus correspondientes resoluciones. El protocolo de actuación sobre el burnout. En cada uno de ellos encontraremos, en primer lugar, el protocolo, ¿sí? En dónde debemos trabajar, cómo debemos separar a los grupos de trabajadores, pero como siempre, primero partiendo de un buen diagnóstico. Cómo ubicamos los trabajadores sanos, los trabajadores sospechosos, es decir, que ya presentan algunas patologías, y los trabajadores caso en donde ya está confirmado que está presentando una situación de burnout como tal, ¿sí? En el protocolo de prevención y actuación de la depresión, absolutamente valioso en estos tiempos, está todo el flujograma de la actuación, el cómo se trabaja con el trabajador que presenta el síntoma, el trabajador que no lo presenta. Todos estos esquemas pues son tomados del protocolo. Yo simplemente soy una vocera que se los presenta a ustedes. Está el protocolo de actuación temprana y manejo de casos en el entorno laboral para el manejo del estrés postraumático. Aspecto clave a trabajar en estos tiempos, absolutamente clave. Está el protocolo de actuación para situaciones de duelo, en donde se requiere un gran trabajo porque tristemente son muchas las personas que en este momento están manejando el duelo o por la muerte de un ser querido o por la muerte de un familiar. Está el protocolo de prevención y actuación de reacción del estrés agudo, en cómo trabajar con cada uno. Esto que tengo acá es simplemente el flujograma de actuación, pero cada protocolo tiene todas las actividades definidas, da estrategias para complementar la intervención y determina quién la debe hacer. Las características y el perfil y la trazabilidad del proceso de quién debe realizar estas acciones. Y por sectores económicos, las prácticas saludables para la administración pública, para los trabajadores de la administración pública, para los trabajadores del sector defensa, personal no uniformado y personal del sector defensa, pero que está en las áreas administrativas, la gestión de las demandas del trabajo para personal de salud y asistencia, de asistencia social, con todo lo que es la fatiga, el burnout, porque son patologías específicas o efectos específicos que se han encontrado en este tipo de población, la gestión de la prevención de la fatiga laboral para las personas del sector transporte, para los transportadores, para el sector de la educación y para el trabajador del sector financiero y administrativo. Todos ellos engranados en este modelo que les presenté al principio. Todo el sistema que se plantea desde la conformación del programa de bienestar social y calidad de vida, la política, el estudio, la matriz de riesgo que me permite empezar a mirar hacia dónde enfoco y cuáles son mis grupos, ¿sí? Mis grupos de trabajo para poder priorizar hacia dónde dirijo la promoción, la prevención y la actuación dependiendo de los resultados del estudio y el conjunto de protocolos que tenemos.
Este es, en resumen, el modelo general que tenemos en Colombia y que, como pueden ver, es un orgullo para nosotros poderlo socializar y podérselo presentar y decir, tenemos muchísimo con qué trabajar. Tenemos elementos con que trabajar, una normatividad que lo respalda, solo que estamos necesitando estas mentes abiertas que lo quieran leer, lo quieran mirar, lo quieran explorar, lo quieran trabajar, pero resulta en una excelente herramienta para el inicio del trabajo y para la guía, para que no volvamos a trabajar de como lanzando información, lanzando cosas para ver cómo las hacemos, sino que empecemos a hacer esa intervención seria, dinámica y bien consolidada y bien estructurada para poderle hacer una gestión real y que todas nuestras acciones tengan validez. El hacerlo nos permitirá el aspecto clave del tema, la ética, la responsabilidad social y la credibilidad en nuestras acciones. ¿Qué lograremos? Disminuir los índices de prevalencia de efectos en la salud y en la salud física y la salud mental. Asumir los programas de bienestar psicosocial y calidad de vida como una inversión a nivel de producción, rentabilidad y de responsabilidad social. Aumentar el compromiso de la gerencia para el desarrollo de estos programas en cuanto a la creación de políticas, la asignación de recursos y darle visibilidad al programa como tal. Integrar las acciones relacionadas con la calidad de vida, tanto intra como extralaboral, a la cultura de la prevención, la gestión de la seguridad y las prácticas administrativas saludables. Fortalecer las áreas de gestión humana para el diseño y puesta en marcha de los programas. Diseñar programas de vigilancia epidemiológica para hacer seguimiento a las condiciones de los trabajadores en cuanto a sus condiciones intra y extralaboral. Nunca antes la humanidad nos había puesto a prueba. Nunca antes había sido tan importante que los psicólogos contáramos con información, con herramientas, con empoderamiento y con formación adecuada para poder atender y darle respuesta a una crisis como la que estamos viviendo y la que están viviendo todos los trabajadores en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Sierra Castellanos. Me complace mucho decirle que tenemos muchas felicitaciones en los comentarios en cuanto a su exposición. Me permito leer una. Creo que el punto de vista desde el cual está enfocando la pandemia la maestra Sierra no lo había escuchado a alguien tocarlo. Todos nos enfocamos al virus, pero no al impacto que tiene en forma psicológica. Gracias. Y por la cuestión del tiempo, me permito hacerle una pregunta relativamente extensa. Menciona la pandemia y algunos factores psicosociales que han evaluado en estudios previos. ¿Qué nuevos riesgos considera que podrían aparecer o bien qué riesgos psicosociales existentes cree que se podrían exacerbar en los siguientes años? Básicamente todo lo que tiene que ver con todos, en términos generales, todos se pueden exacerbar porque los seres humanos estamos en crisis, ¿sí? Pero tal vez los que más se pueden exacerbar en este momento son los relacionados con la percepción de soledad y de desarraigo con las organizaciones. Cuando estamos todos en la casa trabajando, sí, nos volvemos más productivos, empezamos a trabajar, a tener mecanismos, ya la tecnología ha ido avanzando, ya tenemos más herramientas tenemos muchas más herramientas para poder dar respuesta. Pero el sentimiento de desarraigo y de social y de pertenecer a un grupo se puede ver altamente afectado en estos momentos, sobre todo en organizaciones en que se vuelven tan grandes que ya uno empieza a ser el trabajador que está en su casa y que manda resultados y que se conecta con reuniones cuando lo requieren. Pero hay un aspecto muy importante y es que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos el contacto físico. Yo creo que todos tenemos claro que en la casa hasta le rinde a uno más. Después de que uno se organiza, a uno le rinde más el trabajo.
También tenemos otros riesgos, que es el haber metido el trabajo a la casa, y que en la casa, pues las personas que están en la casa están en las mismas condiciones de uno. Entonces, este trabajo hacia cómo manejar los recursos emocionales y manejar la situación del entorno familiar, porque es que el entorno familiar se volvió nuestro entorno laboral, sin contar con el apoyo de los compañeros, porque todos estamos en esto. Yo creo que eso es uno de los riesgos que más tenemos que abordar y en donde más tenemos que los trabajadores contar con estrategias para darles un adecuado manejo. Se supone que vamos a volver a trabajar. Después el riesgo será cuando volvamos a trabajar y tengamos este desarraigo ya también de una serie de cosas que aprendimos a hacer en la casa y cómo lo vamos a manejar y si estamos preparados para esa reincorporación. Pero en este momento tal vez el riesgo más complicado es el cómo nos sentimos como personas aisladas, ¿sí? Aisladas de nuestros grupos, de nuestros compañeros, sin recibir ese día a día y ese contacto que requerimos los seres humanos. No tanto para la realización de la tarea, pero sí el contacto social, que es clave para nosotros porque forma parte de nuestras esferas. Somos seres humanos por naturaleza, necesitamos pertenecer a un grupo y saber que somos aceptados por el grupo y reconocidos como parte del grupo. Y eso se va perdiendo en estas condiciones. Muchas Claro, gracias, las maestra. diferencias individuales hacen lo propio, ¿no? Probablemente a todo el mundo no le afecte, pero en términos generales la tendencia sí es importante de considerar. Muchas gracias, maestra. Un segundo comentario, una segunda pregunta. Una felicitación a la expositora y menciona, me quedan dudas respecto a la aplicación de todos los protocolos, es decir, algunos estaban plasmados desde 2015, desde hace algunos años. Sin embargo, no se ha mencionado nada respecto a la obligatoriedad de la aplicación. ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestra? En Colombia es obligatorio, aquí en Colombia tenemos la obligatoriedad de la evaluación con los instrumentos que diseñó el ministerio. Es la única herramienta. De hecho, en Colombia se está haciendo un sistema de información con unas plataformas especiales, porque hasta ahora son pruebas de lápiz y papel. Pero en Colombia es obligatoria la evaluación. Lo que pasa es que en este momento está detenida por términos de que no podemos reunir a la gente para hacer aplicaciones y porque no se puede aplicar virtual, porque se desvirtúa, porque se pierde objetividad, por muchas razones que también tienen que ver con la ética y la confidencialidad de la información. Pero también es obligatorio tener el programa de intervención. Todas las empresas deben tener su programa de intervención alineado a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Solo que los protocolos los irá aplicando dependiendo los resultados del estudio. Si encontró altísimo burnout, pues tendrán que trabajar protocolos con burnout. Si es una empresa del sector transportador, pues tendrá que aplicar los protocolos relacionados para el manejo de la fatiga, en educación, dependiendo del sector, pero digamos que entre comillas sí es obligatoria la implementación. Y ya deberíamos tenerla implementada. Estamos desde el 2015, pero pues son pasos lentos porque también requieren todo un cambio de cultura, ¿no? Y de darle la importancia que yo creo que ahora sí entendimos por qué era tan importante contar con toda esta información y cómo sí teníamos herramientas y no tendría por qué habernos cogido tan desprevenidos y tan desbordados la situación que se presentó. Claro. Y hubo otro comentario. Me encantó la presentación de la maestra. Considero que las perspectivas de bienestar son claves para afrontar los desafíos y problemas psicosociales en el contexto actual. Creo que en materia de herramientas de bienestar nos encontramos muy avanzados. Lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, maestra Yolanda, muchísimas gracias en nombre de la conferencia y del Centro Interamericano. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Les recuerdo que a lo largo del día tendremos más mesas, más conferencistas, entonces por favor no se separen. Maestra, un saludo hasta Colombia. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes todos los avances, invitarlos a continuar a continuar revisando la información y vuélvanme a invitar. Yo feliz de que me den la oportunidad de hablar y exponer con ustedes todos estos avances y aprender muchísimo de ustedes. Mil gracias.
Una última cuestión. Nos preguntan si podría usted compartirnos su presentación y los protocolos que utilizó por la misma. Claro que sí. Yo les comparto la presentación y en la presentación está la fuente donde pueden adquirir es más, les voy a enviar el link también unido a la presentación para que ya puedan acceder directamente a ellos desde la página. Desde la página de las páginas del ministerio, porque son protocolos para el público, de libre consulta por parte del público. Excelente. Muchísimas gracias, maestra. Mucho gusto, que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. Cuídense mucho y que Dios nos siga acompañando en esta lucha. Gracias.